Madame Nené, de Andrés Newman. Sin dejar de caminar, Josema miró hacia abajo y se encontró con el azul de su pantalón de gimnasia. Vistas desde arriba sus piernas le parecieron demasiado gruesas, como si fueran de otro. También notó que el agujero de sus zapatillas se había abierto un poco más. Recordó el vértigo de aquella jugada durante el recreo. Los dos más bestias de la clase acercándose al área. La pelota de plástico anaranjado en tierra de nadie, justo a medio camino, botando ligeramente, y él debajo del travesaño, deseando evaporarse. Pero había un prestigio que defender. Todos los de su equipo le gritaban que se tirase al suelo o despejara, que si mandala a un lateral, que si metele un patadón, que si esto o lo otro. No debía cagarse por nada en el mundo. Estaba completamente cagado. Dio un paso hacia atrás para tomar impulso, entrecerró los ojos, apretó los labios, arrugó la frente y se lanzó hacia los dos bestias de la clase, que ya alcanzaban la pelota. El choque fue terrible. Por un momento, Josema pensó que se había muerto, pero cuando levantó la cabeza, vio cómo todos llegaban para felicitarlo y lo ayudaban a levantarse. Entonces, mientras comprobaba que todos sus miembros seguían unidos al tronco, se dio cuenta de que el calcetín le asomaba por la punta de su zapatilla derecha. Josema sacudió el pie derecho, imitando aquella patada casual que había salvado el partido y su prestigio. Buscó la mano de su padre. Caminaban por las calles arboladas hacia la parada del autobús. Su padre parecía distraído, el estado ideal para tener una confidencia con él. Papá, habló Josema. ¿Sí? Papá, hoy en la clase de francés hemos descubierto una cosa. Ajá, una cosa muy secreta. No me digas. Sí, una cosa increíble, un secreto importantísimo. Su padre echó una ojeada al reloj. Josema se mantuvo en silencio durante un instante que a él le pareció muy largo para mejorar el efecto. Cuando comprobó que su padre no parecía dispuesto a insistir, Josema soltó de pronto: Madame Nené es una puta profesional. Y para que lo sepas, hemos encontrado el carnet en su bolso. Su padre tardó en reaccionar, pero de pronto miró a Josema y contestó: ¿Qué? ¿Cómo dices? Que esta mañana hemos abierto el bolso de Madame Nené y ahí estaba el carnet. ¿Pero qué carnet? José María. El carnet del sindicato de prostitutas estaba ahí mismo, entre sus cosas, un carné nuevecito. El padre de Josema se echó a reír por sorpresa. Se detuvieron junto al poste del autobús. Josema estaba muy serio. Le molestaba que su padre no comprendiera la gravedad de la cuestión. Pensó: si tanta gracia te hace, no te cuento más nada. Pero se moría de ganas de contarle. Por un momento temió que su padre no volviera a mencionar el tema, aunque después de subir al autobús y acomodarse en los asientos traseros, su padre se desabotonó el abrigo y le puso una mano en la cabeza. A ver, hijito, ¿cómo va a ser la profe de francés una prostituta? Sí, papá, te lo juro. En primer lugar, José María, no sé cómo no te da vergüenza registrar el bolso de una persona mayor. No, no, puntualizó Josema. El que se decidió a abrir el bolso mientras ella estaba en el baño fue el gordo Álvarez. Su padre parecía algo enfadado, aunque seguía sin comprender la gravedad del asunto. Josema decidió poner todas las cartas boca arriba. Es que nosotros, dijo, ya sospechábamos algo. No podíamos estar seguros, pero ella nos daba pistas. ¿Pistas? ¿Qué pistas?
Pues por ejemplo, eso de estirarse las medias en clase. Madame Nené llega, nos dicta ejercicios o escribe algo en la pizarra y entonces aprovecha para mostrarnos las piernas mientras nosotros copiamos. José María, dijo su padre, explícame bien eso. Él se sintió satisfecho de que su padre empezase a comprender y añadió, nada, ella llega, dicta los ejercicios, se sienta sobre el pupitre y mientras escribimos se levanta la falda y se estira las medias. ¿Cómo? Ay, papá, yo qué sé, cruzando una pierna o apoyando un zapato en el pupitre. ¿Cómo va a ser? Me refiero, dijo su padre ya con absoluta seriedad, ¿a por qué piensas que ella lo hace para mostrar las piernas? Josema calló un instante. Había que reconocer que en la clase no se habían parado a considerar ese punto. Ellos sabían que Madame Nené lo hacía para provocar. Bueno, dijo Josema, procurando sonar lo más viril posible. Eso se nota. ¿Y en qué se nota? Preguntó su padre. Los adultos eran siempre así de pesados, así de incrédulos. El otro día se impacientó Josema. Madame Nené acompañó a Martín al baño. Le dio la mano y se lo llevó. Martín le preguntó si podía ir porque no se sentía bien y ella le dijo que lo acompañaba, como si nosotros no supiéramos ir solitos. Es una puta, papá, puta del todo. A veces se pinta los labios en clase, delante de todos, mientras escuchamos las grabaciones. Se los pinta de rojo, como en las películas. Su padre, por fin, había empezado a prestar verdadera atención. Le apretó la cara con las dos manos y lo miró a los ojos. A ver, hijo, ¿acaso no sabes que la prostitución está prohibida y que las prostitutas no tienen carnet? Pobre papá, pensó Josema, no conoce a Madame Nené. El director lo recibió extrañado. El padre de Josema no solía asistir a las reuniones de padres y en varios años jamás había ido a preguntar nada ni tampoco a quejarse. El director lo invitó a tomar asiento y le ofreció un cigarrillo. Él hizo ademán de rechazarlo, pero aceptó. Fumaron juntos un rato. Después el director dijo, la señorita tiene que estar a punto de llegar, señor Blanco. Me dijo que vendría a 1:30. Debe de estar terminando una clase. Él se aclaró la garganta. De pronto cayó en la cuenta de que ignoraba la edad de la profesora. La imaginaba más bien cincuentona, pero el director la había llamado señorita. Pensó en preguntárselo al director. Decidió que era mejor no hacerlo. Miró su reloj. -25. Iba a decir alguna cosa, cuando por fin la puerta del despacho crujió y entró Madame Nené. Se acercó decidida, picando el suelo con los tacones de sus zapatos, extendiendo un brazo blanco hacia él. Señor Blanco, la señorita Nené, dijo el director, los dejo hablar tranquilos, y salió del despacho. Madame Nené lo miró a los ojos. Él pensó que era arriesgado aventurar su edad. Tenía el cutis joven, aunque demasiado cuidado, mantenido con la sobriedad y el oficio de una mujer que ha cruzado hace tiempo la barrera de los 30. Tiene usted un hijo muy estudioso y educado, dijo Madame Nené, rozándole la mano. Y muy inteligente, añadió sonriendo. Sonriendo, sus labios se estiraron, rojos, hasta descubrir unos dientes amplios e impecables. Las palabras de Madame Nené despedían perfume. Los pómulos le brillaban. El señor Blanco se atrevió a dirigir la mirada hacia abajo. No llevaba ninguna falda corta, como él había imaginado, sino unos pantalones de franela grises y ceñidos. Se sentaron a la vez. Su camisa blanca, que insinuaba prominencias, estaba abrochada hasta el penúltimo botón. Las pestañas de la profesora barrieron el silencio.
El señor Blanco se enderezó la corbata y se aclaró la garganta. Madame Nené sonreía. Llevaban alrededor de 10 minutos charlando cuando se abrió la puerta del despacho. Josema había oído risas, la voz animada y falsa de Madame Nené pronunciando señor Blanco, y había entrado de pronto, sin golpear. Su padre le había lanzado una mirada de reprendimiento, pero la profesora había lanzado un gritito, se había puesto en pie con agilidad y casi lo había alzado en brazos, despeinándolo. ¡Ay! Mira qué niño más guapo. ¿Qué haces que no estás en clase, travieso? Josema volvió a peinarse cuidadosamente antes de contestar sin mirarla. El señor director ha entrado en clase y me ha dicho que viniera porque estaba aquí mi padre. Pues ya mismo estábamos acabando, dijo Madame Nené radiante, y le contaba a tu padre el hijo más bueno que tiene. Yo no quiero volver a clase, dijo Josema. Bueno, intervino el señor Blanco, tampoco va a pasar nada porque faltes un día a una clase. ¿No? Josema pensó que su padre estaba irreconocible y se hacía el simpático. ¿Te encuentras mal, hijo? ¿Quieres que te lleve a casa? Le decía. Ese no era su padre. ¿No le había exigido explicaciones a Madame Nené? ¿No le había preguntado por qué intentaba perturbar a los alumnos para que no pudieran dormir por las noches? ¿No pensaba su padre denunciarla por puta y por francesa? Madame Nené le acarició la cara con 2 dedos. Se había pintado las uñas con laca transparente. Josema vio cómo su padre se ponía en pie, pronunciaba unas últimas palabras muy cerca de la profesora, se demoraba al tomarle la mano y después se acercaba a él para rodearlo con un brazo. Poco después ya estaban fuera, alejándose del colegio. Caminaban juntos por las calles arboladas hacia la parada del autobús. Josema estaba cabizbajo. Su padre no había vuelto a decir una palabra, ni siquiera había mirado su reloj. Como aquella mañana no habían tenido educación física, los zapatos de Josema estaban impecables. Mirándose la punta de los pies, decidió que si por el camino veía una mierda, la aplastaría de inmediato. A veces le parecía que su padre era tonto o se hacía el tonto. Seguro que no le había contado nada al director. Por lo menos, pensaba Josema, había podido saltarse la clase de francés, no había hecho los deberes, y a Madame Nené no le gustaba nada que no hicieran los deberes. Se ponía a gritar y anotaba cosas terribles en una libreta roja. La muy prostituta, tanto que hasta llevaba en el bolso un carnet del sindicato, un carnet nuevecito, rectangular, con una foto color pegada encima de la firma. O al menos así se lo figuraba él, porque verlo, lo que se dice verlo en vivo y en directo, no lo había visto. Pero era así tal cual, porque se lo había contado todo con detalle el gordo Álvarez, que por algo era su mejor amigo y no le mentía nunca.